Muy buenos días, atentos porque estamos a puntito de ver a Ethereum volar y es que está muy cerca de romper la zona de los 2.800 que va a mandar al precio, lo va a catapultar por encima de los $3.000. Antes de meternos a analizar, tenemos que repasar hoy un par de cosas. Lo primero, a las 2:30 tenemos el dato de IPC, inflación al consumidor en Estados Unidos, que os mandaré por el canal de Telegram en cuanto le conozcamos. Atentos a esa hora porque es un dato muy importante, sobre todo de cara a las futuras decisiones de la Reserva Federal, que es realmente lo que interesa al mercado, cuándo se van a bajar tipos de interés y por lo tanto puede causar volatilidad, como digo, cuando salga el dato, especialmente si sale diferente a lo esperado. Y ayer, como bien sabéis, concluyeron esas reuniones entre Estados Unidos y China de esas negociaciones comerciales en Londres y se ha llegado, por lo visto, a un acuerdo preliminar para, digámoslo así, volver a poner en marcha los acuerdos que ya se habían hecho en la anterior reunión de Ginebra y que recordad que Donald Trump había dicho que China estaba incumpliendo y después China también dijo lo mismo de Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que se ha acordado es retomar ese acuerdo y que, por lo tanto, pues el comercio tanto de tecnología de Estados Unidos a China como de tierras raras de China a Estados Unidos, pues vuelva otra vez a ponerse en funcionamiento. Ahora mismo ese acuerdo preliminar debería de ser aprobado tanto por Trump como por Xi Jinping, por lo tanto lo importante y lo interesante, aparte del dato de IPC, es estar pendiente de cualquier tipo de noticia, post que pudiera poner Donald Trump o comunicado que pudiera hacer en este caso China sobre, como digo, este acuerdo, diciendo si lo han aceptado, si no, si lo han firmado, si no, qué opinan y si va a haber también más negociaciones de cara al futuro, ¿vale? Así que eso es en lo que está pendiente hoy el mercado. Mañana también tenemos otro dato de inflación importante, el IPP, pero ya os digo que hoy esas dos cosas son las que van a marcar el rumbo del mercado y ya tiene su rumbo el mercado, ¿vale? Que se me entienda, pero es lo que puede cambiar ese rumbo o puede causar volatilidad, sobre todo en el corto plazo, ¿vale? Hoy nos va a tocar analizar la altcoin Ondo, que además está en una situación interesante y está empezando a levantar también cabeza. Importante, bueno, tengo aquí BinX porque os quiero mostrar ahora también una cosita que me estáis preguntando un montón. Y para mañana, pues tenemos de momento ganando PAL, una altcoin también de inteligencia artificial que es bastante interesante. Mañana, como digo, la analizamos, pero id votando, ¿vale? Porque, oye, se le puede adelantar alguna otra a PAL. La siguiente que iría sería Popcat y luego tenemos ahí un empate entre ENA, POL y ADA, chicos. Así que votad cual queréis para mañana, ¿vale? Ahora sí, empezando con el análisis, antes de meternos con las criptos, rápidamente, Nasdaq y SP, que ayer volvían otra vez a avanzar, les tenemos muy cerquita, chicos, de máximos históricos, y esto tiene pinta de que va a continuar tirando al alza. De momento el Nasdaq no ha conseguido salir de ese triángulo, de esa acumulación, el SP sí, pero ya os digo que de momento tiene toda la pinta, y si encima llega, como digo, algún acuerdo comercial, algún comunicado ahí por parte de Trump o similar, o por parte de China, esto muy fácilmente se nos planta, si no es esta semana la que viene, en máximos históricos. Tenemos a un oro que, como hemos mencionado, ayer rebotaba, perdón, esta semana, el lunes, rebotaba precisamente desde el POC, ¿vale? Desde esa línea de tendencia bajista sobre la que estuvo acumulando desde los máximos históricos y de momento pues parece que quiere seguir apretando al alza. Ayer comentaba por el canal de Telegram que yo creo que no debería haber ningún problema en que el precio del oro llegue a esos 3.380 y justo retrocedía, volvía otra vez hacia la zona del POC y desde ahí está rebotando. Ya os digo que yo creo que el oro tranquilamente, aunque todavía puede lateralizar por aquí un poco más, tranquilamente puede llegar a esos 3.380 y si consiguiera romperlos, eso es lo importante, que consiga superarlos, se nos puede ir a buscar precisamente máximos históricos también el oro, ¿vale? Tenemos también a un eurodólar, vamos a mencionar rápido, que sigue completamente plano, completamente lateral, un poquito a la espera seguramente también de los datos de hoy, entre esa zona de resistencia del 1,14 y el POC. Si perdiera el POC, pues empezaríamos una corrección que podría llevarnos a la zona de 1,12 y si consigue romper por arriba el nodo del 1,16, pues es el objetivo a corto plazo para el eurodólar. Y ahora sí, echando un vistazo a las criptos, lo que realmente os interesa y nos interesa, para que nos vamos a engañar, a mí también es lo que más me interesa y más me gusta. Desde luego esto tiene toda la pinta, chicos, de continuación alcista, o sea, en cuanto a Ethereum, que ahora lo vamos a ver, hay quien dice, no, es que tenemos una divergencia bajista, no, es que hay FOMO en el mercado. Bueno, lo primero, no hay FOMO, ¿vale? El FOMO, chicos, va a llegar, o sea, ahora mismo no hay FOMO, no están todo el retail, todo el inversor minorista queriendo comprar, ¿no? Cuando llegue
tu cuñado, tu sobrino, tu primo, el que no tiene ni idea de inversiones, ni de cripto, ni de trading, ni de nada, y te diga, joder, mira cómo están subiendo las altcoins, yo quiero comprar, ese momento, ahí es cuando está el FOMO. Y ahí es cuando tendremos que decir, oye, cuidado, porque el techo puede estar cerca y entonces va a ser el momento de salir, ¿vale? Porque precisamente cuando se genera ese FOMO es cuando las grandes manos normalmente empiezan a vender y empiezan a empapelar con sus ventas las compras de todo el inversor retail que entra tarde cuando el mercado ya está en máximos. Tened en cuenta que todavía, bajo mi punto de vista, queda todavía un tirón o dos más importante de Bitcoin, queda todavía tendencia alcista para Bitcoin y queda todavía que Bitcoin ceda parte de su dominancia a las altcoins para ver una altcoin season. Veremos qué potente o cómo de potente es esa altcoin season, pero yo creo, chicos, que todavía tiene que llegar, así que todavía queda recorrido y de hecho es que desde un punto de vista técnico es que el análisis lo respalda, o sea, ahora mismo lo que vemos en el corto plazo, tanto en 4 horas como en 1 hora, como si nos vamos, chicos, a gráfico diario, mirad el gráfico diario, yo creo que aquí no puede haber dudas, o sea, quitad todo, dejad si queréis, el gráfico vacío. No hay dudas, ¿no? El precio viene, chicos, con una tendencia alcista muy fuerte, hizo esta falsa ruptura por abajo que habíamos comentado, que si precisamente pasaba esto, lo que nos había dejado aquí es una manipulación y que era algo muy bullish si sucedía, y precisamente es lo que está sucediendo, y ahora mismo pues lo que está haciendo Bitcoin es acumular precisamente bajo la zona de resistencia, bajo el nodo de los $111.000 más o menos, donde tiene precisamente esos máximos históricos y tiene toda la pinta de que va a querer, si continúa acumulando en estos niveles, pues antes o después va a acabar atacando al alza y rompiendo y yéndose a marcar nuevos máximos históricos Bitcoin, ¿vale? O sea, es que no hay mucho más, ahí no hay mucho más que analizar. De hecho, si miramos, chicos, gráfico de 4 horas, hombre, podemos tener, si miramos aquí, ¿vale? Algo de divergencia muy acumulada, muy a largo plazo, pero en lo que sería este impulso todavía no tenemos ningún tipo de divergencia bajista. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, tampoco tenemos, perdón, de 1 hora, tampoco tenemos nada de divergencia bajista en este último impulso. Por lo tanto, a este impulso de horario, todavía, como digo, le puede quedar, a esta subida en gráfico horario, todavía le pueden quedar 1 o 2 impulsos, ¿no? Que el RSI también marque algo así, siga, como digo, empieza a marcar algo de divergencia bajista y por lo menos podamos empezar a plantearnos una corrección importante en 1 hora. Pero de momento, ahora mismo, y con la estructura que está formando Bitcoin en el día o que ha formado sobre todo en el día de ayer, tras esa subida del lunes por la noche, lo que está formando entre ayer y hoy tiene toda la pinta de ser una acumulación, una preparación para acabar rompiendo al alza, ¿vale? Así que por arriba, como digo, lo que hay que vigilar son esta zona de los 110.500, 111.500, ese nodo que una vez le supere, pues ya estamos en máximos históricos. Por abajo tiene el nodo de los 108.800 para redondear, ¿vale? Digo la mitad del nodo más o menos, que puede servir de soporte. Y eso sí, si lo perdiera, si empezara a corregir un poquito más, pues vigilad este nivel de aquí de los 107.500, que oye, si hiciera algo así, pues podría ser, y aquí nos deja algún tipo de suelo en baja temporalidad, podría ser la oportunidad también para meter algún tipo de long, y si pierde ese nivel, pues vuelta a los 106.500, aunque a corto plazo ya os digo que no parece. Esto tiene pinta de ser una acumulación, ya os digo, para en algún momento acabar rompiendo al alza. Veremos a ver si ese dato de IPC esta tarde, si algún tipo de comentario de Trump es el catalizador que nos mete en máximos históricos. Y Ethereum, como digo, muy atentos porque la situación es ahora mismo límite para Ethereum, o sea, está a puntito de perforar un nivel como son los 2820, esta zona de resistencia, 2815 para ser más exactos, que una vez lo rompa, muy probablemente, casi seguro, va a mandar al precio al nodo, ¿vale? A todo este nodo que tenemos aquí, a toda esta zona de acumulación que hay aquí, en el entorno de los 3.100 y 3.400 dólares. Si me voy al gráfico de Scalp, tengo niveles más precisos marcados, que eso os lo mandaré también por el canal de Telegram, pero eso es más para trading de scalp, ¿vale? Más de corto plazo. Como digo, en el largo plazo, al final estamos igual, o sea, sí, ahora vamos a ver el gráfico horario, ¿vale? Porque sí, efectivamente hay divergencia bajista ahí y demás, ¿vale? Pero mirad el gráfico diario, chicos, o sea, esto es que es una tendencia alcista muy clara. Lo que ha hecho aquí es una acumulación clarísima, lo hemos estado mencionando, efectivamente sabíamos que si rompía por abajo puede corregir, pero lo que nos dejó es una manipulación del rango por la parte baja, lo cual también mencionamos que el hecho de que hiciera esto iba a ser alcista. Consiguió recuperar el canal, atacó a la parte alta el canal y le está perforando por arriba. Y de hecho es que las velas, y esto es lo que más me gusta, la vela del lunes y la vela del martes son
completas, prácticamente no tienen mecha, y la vela, fijaros, del martes, cómo abre. Chicos, justamente ya fuera del canal, abre por encima y ha cerrado en la resistencia de los 2800. Es decir, está presionando toda esa zona de resistencia al alza, y ya os digo que tiene toda la pinta que en cuanto Bitcoin apriete un poco más, en cuanto Bitcoin se meta en máximos históricos, esto va a romper por arriba, ¿vale? Si nos vamos al gráfico horario, sí que es verdad que vemos, chicos, que en esta subida de aquí, en estos 3 picos que nos ha marcado aquí el precio, tenemos esta divergencia bajista en el RSI, ¿vale? Lo primero os digo, perfectamente, aunque haya una divergencia bajista, ¿no? El precio perfectamente, chicos, puede coger, hacer así, y el RSI irsenos a marcar otro máximo más alto, ¿vale? O sea, esto es algo que puede suceder perfectamente. Obviamente que hay que tener en cuenta la divergencia bajista, porque es un aviso de, oye, cuidado, que esta velocidad, que además, si no vimos el RSI lo vemos, o sea, esta velocidad con la que ha subido Ethereum, pues ya la está perdiendo, y cada vez parece que le cuesta un poquito más marcar máximos más altos, pero es normal porque está en una zona de resistencia donde, aunque está entrando mucha presión compradora, también habrá entrado algo de presión vendedora y la está absorbiendo. Por eso es por lo que le está costando cada vez marcar esos máximos más altos. Dicho esto, si consigue vencer a esa presión compradora y consigue romper al alza, a mí me da igual lo que esté haciendo el RSI. Lo que manda, chicos, es el price action, es la acción del precio, la dirección del precio, y por lo tanto, si consigue romper al alza, se nos va a ir, ya os digo, hacia esa zona de los 3.100, 3.500, 3.400 dólares más o menos. Ya os digo que en gráfico de scalp, pues bueno, tenemos zonas más pequeñitas o más precisas, por decirlo así, marcadas, ¿vale? Dicho esto, si finalmente hiciera por aquí una lateralización, una corrección, que es algo viable también, bueno, pues yo vigilaría la zona de los 2.720 más o menos, y sobre todo, y lo más importante, en caso de que efectivamente esta divergencia bajista se materialice y el precio de Ethereum corrigiera, lo más importante es que mantenga ese nivel ahora mismo de los 2.640-2.680. ¿Por qué? Porque esa es la parte alta del rango, ¿vale? Esa es la parte alta del rango en el que lleva el precio de Ethereum desde el 10 de mayo. Y caer por debajo de ese nivel, es decir, si el precio hiciera algo así, ¿vale? Imagínate algo así, esto significaría un reingreso al rango y muy probablemente nos mandaría de nuevo al POC o incluso de nuevo a la parte baja del rango, ¿vale? Que es una opción que, aunque yo de momento creo que no se va a dar porque estoy viendo a Ethereum con mucha fortaleza para romper al alza, hay que tenerla en cuenta, y es el escenario que hay que valorar en base también a esa divergencia bajista que estamos viendo en una hora, porque esa divergencia bajista también, por supuesto, que nos está avisando, ¿vale?, de que hay un debilitamiento del precio. Aunque si tú miras las velas no lo parece, desde luego, o están muy fuertes, pues el RSI nos está avisando, y por lo tanto hay que valorar este escenario. Pero ya os digo que para mí, mientras se mantenga por encima de esos 6.680 más o menos, como de esta zona de aquí límite, pues una eventual caída ahí, que podría ser, como digo, podría perfectamente incluso darnos la oportunidad, chicos, de meter algún tipo de long para sumarnos a esa posible ruptura, como digo, de los 2.800 y ese ataque ya por encima de los 3.000 dólares, ¿vale? Así que esa es un poquito, digámoslo, la clave, el hecho de que si el precio corrige, que no vuelva a entrar en el rango, que no caiga de nuevo por debajo del rango. Al final, si eso sucede, también veríamos, chicos, a Bitcoin lógicamente corrigiendo, ¿vale? De hecho, es Bitcoin al final quien manda ahora. Si Bitcoin corrige, Ethereum corregirá, y si Bitcoin, como ya he dicho, se mete en zona de máximos, vamos a ver a Ethereum seguro rompiendo esta zona, rompiendo los 2.800 y yéndose para arriba. Y también ese patrón, ¿no? Estructura bullish, esta estructura alcista y esta lateralización en esta zona que tiene pinta de romper al alza, que estoy viendo en Bitcoin, pues es lo que me incita a pensar también que es mucho más probable que Ethereum, lo que os digo, rompa al alza, porque si yo estuviera viendo una estructura en Bitcoin muy clara de que el precio se va a dar la vuelta, de que esta subida puede estar llegando a su final, pues lógicamente Ethereum al final se vería afectado por eso y caería. Pero si al final vemos un Bitcoin fuerte y que, como digo, sigue tirando, Ethereum va a tirar después, y ya os digo que romper ese nivel de los 2.800 nos va a meter en el entorno de los 3.100, 3.400 dólares rápidamente. Y echando ahora sí un vistazo a Ondo, la altcoin que me habéis pedido a para el día de hoy
La hemos analizado varias veces, ¿vale? Ya sabéis que para mí, de hecho, si habéis visto los análisis y seguís los análisis diarios, probablemente habéis tenido la oportunidad de meter alguna compra parcial. En abril no, porque aquí no lo habíamos analizado todavía, pero desde luego en los mínimos que nos ha dejado ahora a principios de junio, por aquí, habéis tenido oportunidad de meter alguna comprita parcial. Ahora ya se está escapando quizás un poquito, ¿vale? Y es que la zona para comprar óptima en hondo, por lo menos para mí, para mi gusto, ¿vale? Era precisamente la zona del POC, incluso si cae por debajo, ¿vale? Este nodo de aquí abajo, del entorno de los 0,60, cuando estuvo en estos niveles, ¿vale? Por aquí, pues ha sido también un momento para comprar. Lo que pasa que eso ya, pues nos vamos al año pasado. Pero este año, las zonas para comprar, ya os digo que para mí han sido precisamente estos niveles, zona del POC, incluso si queréis un poco por arriba, 0,7, incluso este nodo de aquí, ¿vale? En este nodo de aquí se puede plantear también alguna compra en el entorno del 0,85, pero por encima de esos niveles para mí se escapa un poco. ¿Por qué? Pues porque al final el precio ya... Pensad que una vez empiece a remontar, tiene una resistencia importante, lo primero, en el entorno del 1,08, después, y más importante todavía, en el 1,20, ¿vale? A partir de ahí... A partir de este nivel del 1,20 tiene todavía otro nodo en 1,34, 1,40 que es este de aquí, pero ya fijaros cómo el volumen empieza a bajar muy notablemente y es cuando podemos también, igual que el precio puede perfectamente hacer techo por estos niveles, ¿vale? Podemos también ver si lo rompe, que oye, al final si Bitcoin y Ethereum tiran, pues es probable que Hondo tenga la oportunidad de tirar por encima, pues vemos, como digo, bajo volumen y la volatilidad se puede incrementar también considerablemente, ¿vale? Y puede aumentar bastante a partir de esos niveles, chicos, la volatilidad en el precio de Hondo, ¿vale? Por eso digo que al final, pues lo ideal o la entrada ideal para no tenerte que quedar esperando luego para sacar profit a que el precio llegue a esos niveles, quizás para mí lo ideal es comprar precisamente en estas zonas de aquí abajo, en estos niveles que estoy mencionando, en el entorno del POC sobre todo, ¿vale? En el entorno del POC, que es el punto más de interés más importante. Y oye, si has comprado, vamos a poner en una media del... Vamos a coger justo el POC, ¿no? De 0,73 y se nos va el precio hasta la zona donde aquí es muy fácil que llegue del 1,20, pues ya tienes un 60, un 70% casi de subida, ¿no? Y si después se te va ya no a máximos históricos, pero sí que, por ejemplo, a la zona del 1,7, donde al final, si rompemos ese nivel de 1,34, es probable que el precio llegue ahí, ya tienes más de un 100%, que oye, no está tampoco nada mal, ¿vale? No sé, no sé si llegará a máximos históricos o no. A mí es un proyecto que me gusta hondo, sinceramente. Y bueno, creo que sí que puede tener posibilidades de marcar un máximo histórico. Ahora mismo está lejos, pero si el mercado tira y si tiene un performance, por ejemplo, como el que vimos a finales de 2024, noviembre-diciembre del 24, pues Hondo también podría perfectamente irse a buscar los máximos históricos. Ya os digo que no me parece mal proyecto, pero también tiene un alto market cap y está lejos, ¿vale? O sea, ahora mismo está bastante lejos, estamos en 0,90, el máximo lo tiene en 2,15, por lo tanto, no lo sabemos, ¿vale? Eso es jugar un poco a las adivinanzas y ya sabéis que a mí no me gusta hacer de adivino, ¿vale? Pero vamos. Desde luego que al 1,20 puede llegar, es muy probable, ahí va a llegar sin ningún problema. Si Bitcoin y Ethereum continúan tirando y las altcoins continúan también apretando al alza, y esa es la zona, ya os digo, que hay que romper, 1,20 y 1,3040 es la zona que hay que romper para que el precio pueda empezar a coger velocidad y a partir de ahí, chicos, ver hasta dónde llega. Así que si yo fuera dentro, que llevo algo de hondo en cartera, ¿vale? No la llevo fuerte, pero algo sí que llevo, yo sacaría, ya os digo, profit en esos niveles y también vigilando el price action, como digo siempre, de cerca, vigilando esas divergencias, por ejemplo, lo que nos hizo, chicos, lo que nos hizo aquí, ¿vale? Con esa divergencia, ese máximo más alto y esa divergencia bajista en el RSI, pues vigilad lógicamente esas cosas que os va a avisar de que la tendencia alcista puede estar llegando al final y ya os digo que si rompe, yo se tomaría profit ahí y después pues dejar un poco correr lo que nos interese al alza, ¿vale? Y echando eso, ahora sí, un vistazo a lo que os quería comentar de Binex, que por cierto tenéis el enlace, chicos, en el perfil, ¿vale? Para quien lo quiera probar, que este viernes vamos a hacer un vídeo o bien analizando este indicador, el FRVP, o bien explicando la plataforma de Binex. Os voy a preguntar por el canal de Telegram y lo que vosotros queráis. Me estáis preguntando un montón cómo podéis usar este indicador, ¿vale? El FRVP. Yo es el que utilizo, aquí lo habéis visto en Hondo, lo veis en todos mis gráficos, para medir el volumen.
¿vale? Es uno de los indicadores más potentes y más importantes que hay, que muy poca gente utiliza y que mejor funciona para tanto hacer compras en spot y ventas en spot como para hacer scalp o swing. O sea, para analizar es lo mejor. Yo diría, o sea, yo solo con este indicador, sin nada más, podría ya moverme bastante bien analizando activos y podría hacer igual en scalp o para hacer trading sí que necesito algún indicador más, pero para compras y ventas en spot os prometo que solo con este indicador me podría servir, ¿eh? Y podría hacerlo bastante bien. El FRVP, ¿qué es lo que pasa? Que en TradingView creo que yo es que tengo el de pago por el tema también del multichart y demás, ¿vale? No sé al 100% si es de pago, pero creo que sí, ¿vale? En TradingView. Entonces, en BinX lo tenéis gratis, ¿vale? Aquí lo vais a ver cuando vosotros le pongáis, vais a ver que os sale diferente. Os vais aquí a la izquierda, ¿vale? Herramientas de previsión y medida. Os vais aquí, perfil de volumen con rango fijo. Y aquí lo tenéis. Yo ya lo tengo configurado, ¿vale? El indicador, por eso sale así, ¿vale? Vais a ver que cuando vosotros lo hagáis sale diferente. La única diferencia entre este y el de TradingView es que el de TradingView te permite poner estas líneas, que es donde acaba ese rango de máximo volumen, de ese 70% de máximo volumen de todo el rango que nosotros hemos seleccionado, y BinX no te deja ponerlo, ¿vale? Pero al final yo, por ejemplo, fijaros como aquí, de aquí a aquí, esto está como más clarito y esto tiene como más color, ¿vale? O esto más oscuro, más con menos color, digámoslo así, esto con más color, porque es la manera en la que yo delimito que aquí es donde, esta zona de más color es donde está la máxima acumulación de volumen, ¿vale? Ese 70% de máximo volumen, y la zona gris es donde ya el volumen decae con fuerza, ¿vale? Así que lo tenéis, ya os digo, totalmente gratis en BinX. Importante que probéis la plataforma para que me digáis qué dudas tenéis, porque luego grabaré el vídeo y todavía vendrá alguien a preguntarme que tiene dudas, que esto y lo otro. Así que probadla, tenéis el enlace en la descripción y me decís qué dudas tenéis, ¿vale, chicos? Y nada más en el día de hoy. Nos vemos en el canal de Telegram. Atentos a las 2:30 cuando os voy a compartir ese dato de IPC y cuando podemos ver algo de volatilidad en el mercado, y sobre todo también esta tarde a ver si nuestro amigo el Donaldo Trompeta nos dice algo, chicos. Y nada más, nos vemos en el canal de Telegram. Pasad muy buen día y que tengáis muchos y buenos profits.